Saludos a todos, mi nombre es Cristian Arias. En este video vamos a seguir trabajando en el simulador EdSim 51. Nos vamos a centrar en la tarea número 3 de la plataforma. Son 5 ejercicios. El primer ejercicio es sobre direccionamientos de memoria y uso de los comandos de movimiento de datos. Para los ejercicios de la tarea nos vamos a centrar en los comandos que se usan en la familia 8051. Para el primer ejercicio nos vamos a centrar en los comandos de transporte, en el comando move y en el comando xch. Aquí hay varias sintaxis del comando move y está explicado cada uno de estos comandos cómo funciona. Entonces, por ejemplo, el comando move a rr dice que carga el acumulador con el contenido de rr. El acumulador es un registro donde se realizan algunas operaciones aritméticas, y los registros son espacios de memoria especiales para guardar cierto tipo de datos. Pero también pueden usarse direcciones de memoria específicas o constantes, ¿sí? Ahora veamos en el programa cómo funcionan estos comandos. Muy bien, vamos a empezar con el programa. Vamos a colocar el origen en 0 y vamos a centrarnos en mover algunos datos a diferentes direcciones de memoria. Vamos a usar el comando move para mover, por ejemplo, a la memoria 33 el dato de 46. Para los datos tenemos que colocar el signo de numeral, y para las direcciones de memoria no tenemos que colocar nada. La H hace referencia a que este valor se encuentra en hexadecimal. Toda la tabla del lado izquierdo trabaja con valores hexadecimales. Vamos a mover otro dato, por ejemplo, a la dirección de memoria 2B hexadecimal con el valor de 76 en hexadecimal. Vamos a mover ahora un dato a un registro. Los registros son estos que se encuentran aquí desde el R0 hasta el R7 y ocupan los espacios de memoria igual desde el 0 hasta el 7. Son registros especiales con los que cuenta el 8051 para realizar algunas tareas específicas. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, en el R4 el valor de 14 en hexadecimal, y vamos a usar uno de los registros dedicados para operaciones aritméticas u otras tareas, que son estos de aquí. Vamos a colocar en el acumulador, que es el ACC. En el programa también se lo conoce solo como A, con el valor de 28 en hexadecimal. Ahora lo siguiente que quiero hacer es, por ejemplo, mover el dato que tengo en el espacio de memoria 33 al espacio de memoria 2B. Entonces voy a coger el registro destino 2B hexadecimal. Quiero que tenga ahora el valor que tengo en el 33H. Y por último vamos a usar el comando exchange, que es xch, que es para intercambiar los datos del acumulador con los del registro, en este caso número 4. Esta orden exchange solo funciona para el registro acumulador.
Sí, siempre tiene que ser uno de los destinos, tiene que ser el acumulador. El otro destino sí puede variar entre los registros o una dirección de memoria específica. Entonces lo que vamos a realizar es la simulación para ver cómo se comporta el programa. Le damos clic a ensamblar. Como vemos, no tenemos errores. Vamos a dar clic a Step y lo que va a pasar es que el número 46 se va a enviar a la memoria número 33. Entonces tenemos aquí el 46 en la memoria 33. El siguiente paso es mover el dato 76 a la memoria 2B. Veamos qué pasa. En la 2B ahora tengo el dato de 76. En el registro 4 voy a enviar el dato de 14. Entonces en el registro 4 tengo el dato 14. Y en el registro 4, que es este espacio de memoria, también tengo el 14. Si le damos nuevamente a Step, lo que voy a hacer es mover el acumulador con el dato 28. Aquí tenemos el acumulador con el dato 28, pero en ningún registro de memoria se encuentra ese dato. ¿Por qué? Porque el acumulador es para realizar operaciones específicas. Si yo detengo el programa, el acumulador se va a borrar, sin embargo estos datos de aquí se van a mantener. Vamos a dar nuevamente a Step y lo que voy a hacer es mover el 46 a la memoria 2B donde tenía el 76. Entonces este 76 se va a convertir en un 46. Podemos ver que funciona correctamente. Y por último, lo que voy a hacer es cambiar el valor del acumulador con el registro número 4. Entonces voy a intercambiar esos valores. Ahora el 14 se va a ir al acumulador y el 28 al registro número 4. Y es lo que sucede. Estas órdenes pueden ser bastante útiles para mover datos, por ejemplo, desde un puerto hasta una dirección de memoria, o si se quiere realizar alguna operación al acumulador para poder resolver ciertos problemas. Entonces vamos a darle, por ejemplo, reset, y lo que nos vamos a enfocar en este curso es la activación de los diferentes dispositivos. Entonces, por ejemplo, podemos encender los LEDs que están conectados. Los LEDs están conectados en el puerto 1. Entonces, por ejemplo, coloquemos en el puerto 1 el valor que necesito para activar todos los LEDs. Entonces vamos a poner en el puerto 1 y el valor en binario. Como podemos observar, todos los puertos están en 1, por lo que se activan en realidad con un 0 y no con un 1. Binario. Y podemos chequear cómo funciona ahora y se encienden los LEDs. Si vemos aquí. Y el puerto 1 se ha cambiado al valor que establecimos aquí. Entonces esto es lo más útil y lo principal para el uso de los diferentes dispositivos que tenemos en el simulador. Las órdenes para mover datos. Vamos a resetear. Eso sería todo lo que necesitan saber para resolver el primer ejercicio. Van a seguir la orden que está ahí especificada de los diferentes comandos para mover los datos. Y vamos al siguiente ejercicio. Para el segundo ejercicio lo que vamos a realizar es que se encienda uno de los LEDs y se vaya transportando hacia la izquierda. Es decir, que se enciende el LED 0, luego se va a encender el LED 1, se va a apagar el LED 0, se va a encender luego el LED 3, el LED 2, se va a apagar el LED 1 y así sucesivamente
va a irse moviendo a lo largo de esta hilera de derecha a izquierda. Vamos a analizar en qué puerto está conectados los LEDs. En este caso los LEDs están conectados en el puerto número 1. Desde el puerto 1.0 hasta el 1.7. Lo que necesitamos es mover el bit por cada uno de estos pines del puerto. Entonces vamos a irnos a las listas de comandos y vamos a centrarnos en las que dice comandos de desplazamiento, específicamente el que dice RL. Entonces vemos que lo que hace es desplazar el contenido del acumulador en una posición a la izquierda. La posición del bit más alta es la que se desplaza sobre la posición del bit más bajo. Veamos cómo funciona. Vamos a colocar el origen del programa en 0 y vamos a mover al acumulador el bit o el número binario que necesito que sea transportado al puerto 1 para que se enciendan los LEDs. Entonces el número binario que necesito es el 1. Con esta orden lo que voy a hacer es encender el primer bit de la izquierda. Ahora vamos a crear una subrutina o un subprograma que se va a llamar LEDs. Para crear los subprogramas dentro del lenguaje ensamblador podemos escoger cualquier etiqueta, cualquier nombre, y seguido de eso le vamos a colocar 2 puntos. Entonces en esta subrutina del programa lo que vamos a hacer es mover al puerto 1 el dato que tenemos en el acumulador. Luego de ejecutar esta orden vamos a desplazar a la izquierda el bit menos significativo y vamos a repetir esta orden indefinidamente. La orden cal sirve para llamar una de las subrutinas. Entonces se va a cumplir este ciclo indefinidamente. Y aquí arriba también vamos a colocar cal para acceder al subprograma. Vamos a ensamblar el código para ver qué es lo que sucede. Lo que vamos a hacer primero es colocar este valor binario en el acumulador. Aquí tenemos el valor binario transformado a hexadecimal. Ahora el valor de la siguiente línea de código lo que hace es transportar el programa hasta la subrutina LEDs o el subprograma LEDs. Entonces vamos a ir a LEDs. En esta línea de código lo que voy a hacer es mover el valor que tengo en el acumulador al puerto número 1. Entonces damos a la siguiente línea y vemos que se enciende el bit menos significativo o el bit de la izquierda, de la derecha. Y lo que va a hacer este comando es desplazar el valor que tengo al siguiente bit. Entonces vamos a darle step y aquí vamos a regresar para imprimir nuevamente, porque aquí ya tenemos el nuevo valor del acumulador para saber para ver cómo se mueve el bit. Entonces vamos a darle step nuevamente y vemos que se traslada un bit a la izquierda, y así sucesivamente si seguimos aplastando los siguientes pasos del programa indefinidamente se va a repetir este bucle. Entonces vemos cómo
regresa hasta la posición 1 cuando ya termina el programa. Entonces podemos darle, por ejemplo, a la frecuencia 1 y poner run para ver cómo se transporta el bit desde el menos significativo hasta el más significativo, es decir, de derecha a izquierda, y cómo funciona el programa. Recuerden, para hacer la simulación, modificar o poner la frecuencia en 1 para que no se vea muy rápido. Este es todo lo que es sobre el ejercicio número 2. Lo que ustedes deben hacer es la secuencia contraria, es decir, desde izquierda, desde el bit más significativo hasta el menos significativo, de izquierda a derecha. Es muy fácil. Ustedes lo único que tienen que hacer es leer bien las instrucciones que tenemos en la página web y ver cuál es la que se acomoda para realizar esa tarea. Eso sería todo del ejercicio número 2. Para el ejercicio número 3, lo que vamos a realizar es un programa que me muestre en el display de 7 segmentos el botón que se aplastó. Es decir, que si aplasto este botón 0, aparezca aquí un 0, si aplasto el 1, se ponga un 1, el 2 un 2, el 3 un 3 y así sucesivamente. Entonces primero vamos a analizar en el diagrama donde se encuentran los botones y el display de 7 segmentos. Los displays de 7 segmentos se encuentran en el puerto número 1 y los switch se encuentran en el puerto número 2. Entonces vamos a usar esos dos elementos para crear nuestro programa. Podemos observar aquí cómo se va cambiando cada uno de los bits de los puertos, por lo que sabemos la combinación binaria que necesito para saber si este botón está activado o si este está activado o si este está activado. Si ves, son diferentes códigos binarios. Entonces en programación podría usarse una condicional, que es un if, por ejemplo, en donde se comparen que este valor sea igual al valor de aquí para poder imprimir un valor específico en el display de 7 segmentos. Pero en el lenguaje ensamblador no hay comandos de comparación como tal, sino existen algo que se conoce como saltos condicionantes. Entonces vamos a centrarnos en esos comandos. Vamos a empezar el programa con el origen en 0h. Vamos a crear un programa principal que se llama main, ¿sí?, en donde vamos a mover el valor del puerto 2 al acumulador, porque normalmente la mayoría de rutinas necesitan que estén guardadas en este espacio de memoria para poder operar. Vamos a guardar el valor del puerto 2, que es donde tengo conectado el switch, en el acumulador, y vamos a utilizar el comando de saltos condicionantes CJNE, específicamente el que usa una constante. Entonces, ¿qué es lo que hace este comando? Dice salta relativamente por la dirección rel. La dirección rel hace referencia a una subrutina o a un subprograma como los que estamos usando, cuando el contenido del acumulador no es igual a la constante. O sea que si el acumulador no es igual a la constante, va a saltar a esa nueva línea de comando o a ese subprograma. Esta constante tiene que ser de 8 bits. Entonces vamos a usar aquí la condicionante del salto. Entonces vamos a colocar CJNE del acumulador
y vamos a colocar el valor de cuando esté encendido este botón, que es este código binario. Entonces vamos a colocarlo. Ahora el comando decía que cuando los dos son diferentes va a realizar un salto. Entonces vamos a realizar un salto a los comandos de cada uno de los botones. Entonces vamos aquí a colocar un botón 0, un botón 1 y un botón 2. Si se cumple, o sea, si no son iguales, lo que vamos a hacer es saltar al botón 1. ¿Por qué al botón 1? Porque si fuera este valor no serían iguales y necesitaría saltar al botón 0 entonces, ¿verdad? Entonces como no son, o sea, como en realidad no estaría presionado este botón, voy a ir al botón 1. Ahora, si es que se cumple la condición, si son iguales, ya no va a realizar ningún salto y lo que va a pasar es que va a continuar las líneas de código. En este caso, si continúa, si no se cumple esa condición, voy a ir hasta el botón 0. En el botón 0 lo que voy a realizar es encender el puerto 1, que es donde está conectado los displays de 7 segmentos, con el valor para formar el número que necesito, que en este caso es este código binario. En binario. Con este valor lo que voy a mostrar en el display de 7 segmentos es el 0. Y vamos a regresar. Siempre hay que regresar al programa principal para checar si se ha encendido otro de los botones. Entonces vamos al siguiente botón. Aquí vamos a copiar este mismo código de salto condicional y vamos a colocar qué es lo que pasa si está encendido el botón 1. Ahora es este código binario, por lo que modificamos aquí el código binario, y lo que va a hacer es que si no son iguales el valor del acumulador con el puerto número 2 o con el valor en binario que forma el botón presionado 1, lo que voy a hacer es saltar hasta el botón número 2. Si se cumple la condición, lo que voy a hacer es colocar el display en el valor que necesito. En este caso necesitaría formar el número 1. El número 1 es el siguiente código binario. Y cuando se encienda el display vamos a regresar al main. Para el botón número 2 vamos a colocar esto y vamos a comparar como si estuviera encendido el botón número 2. Este sería el código binario. ¿Y qué pasaría si no está en este botón? Vamos a regresar al main. Y si se encuentra en el botón número 3, lo que vamos a hacer es colocar en el puerto 1 el valor de 2 en el display, que es este código binario.
y vamos a regresar al main. Entonces veamos cómo funciona este código. Vamos a ir a ensamblar. Como vemos, no hay ningún error. El programa empieza en la rutina principal main. Vamos a ver cómo se comporta. Lo primero que voy a hacer es mover el valor del puerto 2 al acumulador. En este caso el puerto 2 está todo encendido, por lo que va a pasar el valor en hexadecimal, que es FF. Ahora, en el acumulador tengo una serie de unos. No va a ser igual a este valor de aquí, por lo que el salto se va a cumplir. Entonces lo que vamos a hacer es saltar hasta el botón número 1. ¿Sí? Aquí en el botón número 1 vamos a realizar la misma comparación. Tenemos todo en 1, pero para que esté en el botón 1 lo que necesitaría es que esté encendido este, ¿verdad? Pero como no está encendido, lo que vamos a hacer es saltar hasta el botón número 2. ¿Sí? Y como sigue sin encenderse nada, lo que voy a hacer aquí es saltar nuevamente al main, porque no he presionado ningún botón. Ahora presionemos por ejemplo el botón 0. Vamos a step y vemos que ya el acumulador ha cambiado. Ahora tenemos otro valor. En este caso yo presioné el botón 0, por lo que ya no va a ser diferente el acumulador del número binario que tengo aquí, va a ser igual. Entonces ya no voy a realizar el salto, sino que voy a seguir con la siguiente línea de código. En este caso vamos a ir al botón 0. ¿Y qué es lo que va a pasar en el botón 0? Voy a colocar aquí en el display el valor de 0. ¿Sí? Y por último vamos a regresar al main. ¿Sí? Si colocamos el valor de 1, vamos a hacer lo mismo. En este caso ya no son iguales, entonces voy a saltar hasta el botón 1. Ahora chequeando aquí, el acumulador ya va a ser igual al bit que se está comparando aquí, al número binario, por lo que ya no vamos a realizar el salto, sino que vamos a seguir con la siguiente línea de código. Y vamos a colocar en el display de 7 segmentos el valor que necesito para formar el 1. Y por último vamos a regresar a la rutina principal. Ahora sí presiono el 2. Voy a tener aquí que este no se va a cumplir. Voy a saltar. Este no va a ser igual. Voy a saltar nuevamente. Y este sí se va a cumplir, o sea van a ser iguales, por lo que ya no va a saltar y va a ir a la siguiente línea de código. Y coloca en el display de 7 segmentos el número 2. Y regresa al programa principal. Entonces podemos observar cómo se comporta adecuadamente el programa, y lo que ustedes van a realizar en su tarea es completar la lista hasta el número 7. Eso sería todo de este ejercicio. Vamos a realizar el siguiente. Una última cosa, si se preguntan cómo se calculan o cómo se establecen estos valores binarios, aquí en el display de 7 segmentos tenemos los puertos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el puerto 1.0 tengo el segmento A, en el puerto 1.1 tengo el segmento B, en el 1.2 del segmento C, en el 1.3 del D, así hasta llegar a la G. Este DP es del punto, pero no lo vamos a utilizar ahora. Hasta llegar a la G. Entonces estos de aquí son los códigos de cada uno de los segmentos. Si vamos al LD, podemos aquí ver cómo está establecido cada uno de los segmentos. El segmento A es el de arriba, el B es el de un lado, el del lado derecho, el C es del otro del lado derecho,
el D es el que está abajo, el F es el del lado izquierdo de arriba, L es el del lado izquierdo de abajo y la G es el del medio. Entonces aquí podemos ver el código del display de 7 segmentos para que ustedes vayan formando los números. Eso sí sería todo por el ejercicio número 3. Vamos a ir al ejercicio número 4. Para el ejercicio número 4, que no es tanto de programación en sí en el simulador, sino más bien de analizar el ejercicio, vamos a ir aquí a donde dice los ejemplos, a la página web de LEDSIM 51, donde están los ejemplos, y vamos a ir hasta el funcionamiento del LCD, del módulo LCD, y vamos a copiar el código. Vamos a copiar este código al programa y vamos a simularlo. Para que funcione bien este programa hay que establecer la frecuencia en 100. Aquí podemos ver cómo en el LCD se escriben las letras que se colocan aquí. Entonces hagamos aquí una prueba con mi nombre. Voy a colocar las letras que necesito para formar mi nombre para que se muestre en el display de 7 segmentos, en el LCD, perdón. Y voy a modificar los espacios de memoria donde se están guardando. Ya, aquí están todas las letras de mi nombre y voy a correr nuevamente el programa. Como vemos, se escribe todo mi nombre. Entonces lo que deseo que hagan es que escriban su nombre y que además de eso revisen este código y su funcionamiento en sí, que lo entiendan, que puedan entender cómo funciona. Pueden apoyarse de todo lo que está escrito en los ejemplos y revisar cada uno de los comandos que se utilizan para setear o preparar el display para el envío y la recepción de los caracteres. Eso sería todo del ejercicio número 4. Vamos al último ejercicio. Para el último programa lo que vamos a realizar es, usando el teclado, vamos a controlar el motor. Entonces cuando yo presione el número 1, el motor va a girar a la izquierda. Y cuando yo presione el número 2, va a girar a la derecha. Vamos a iniciar colocando el origen del programa en 0, como siempre. Vamos a crear un programa principal donde vamos a iniciar las variables principales. Vamos a crear otro subprograma donde establezcamos el giro a la derecha y uno más del giro a la izquierda. No se olviden de poner los 2 puntos para indicar que es un subprograma. Para observar el funcionamiento del teclado vamos a ir nuevamente al registro. Vamos a encender solo el teclado y vemos que está conectado en el puerto 0.
y esta compuerta AND que está conectada a la interrupción en el puerto 3.3. Esta es una interrupción externa, por lo que si es presionada se va a cortar todo el circuito sin importar lo que esté pasando en las instrucciones. Bueno, la parte de las interrupciones las pueden estudiar en el PowerPoint que se subió sobre los procesadores. Entonces, para el teclado lo que vamos a utilizar son las filas. En este caso tenemos 4 filas y 3 columnas. Vamos a ir al programa principal. Entonces en el programa principal lo que voy a hacer es colocar en el puerto 0, que es donde está el teclado, e indicarle que voy a estar en esta fila. Entonces vamos a colocar el código binario para que sepa el programa que voy a estar usando solo esa fila. Entonces podemos observar que me voy a colocar en la fila número 3, porque va desde el 0 hasta el 3. Ahora vamos a mover el dato que tengo del puerto 0 al acumulador para poder realizar los saltos condicionales, como ya lo hicimos en el programa anterior de los botones. El valor binario que voy a colocar aquí es como si estuviera en la columna número 2, que es la que representa el 1. Entonces vamos a colocar el código binario para indicar que cuando estemos en esta columna vamos a saltar o ir al giro derecha, y cuando no estemos aquí vamos a ir al giro izquierda. Ahora en el giro derecha lo que vamos es a setear el motor que se encuentra en el puerto número 3 con el valor binario y vamos a mover el puerto 2, que es donde se encuentra la otra conexión del motor, con este valor binario. Ahora vamos a llamar a una rutina que voy a crear a continuación, que se llama retraso o delay. Y por último vamos a ir al programa principal. Para el giro a la izquierda voy a copiar lo mismo y voy a cambiar el bit del motor aquí, y voy a colocar el otro salto condicional, que es comparando que esté en el botón número 2, que es este código binario, y el salto sería al programa principal.
Muy bien, ahora por último vamos a hacer el subprograma del delay o la subrutina delay. Esta subrutina lo que hace es pausar unas líneas de código para que el programa pueda procesar la información correctamente y no haya ningún error al momento de ejecutarse el código. Entonces vamos a colocar un move en el registro R0 con el valor de 200 y vamos a colocar un salto a la posición R0 con el signo de dólares. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a mover un dato, que en este caso es 200, a la posición de registro R0 y vamos a realizar un salto de disminución, es decir, va a ir disminuyendo el valor de 200 que se encuentra en la posición R0 hasta llegar al valor de 1. Entonces, cuando llegue al valor de 1, vamos a poder pasar a la siguiente línea de código, que va a ser un return. ¿Qué es lo que hace este return? Regresa hasta la última posición donde se fue llamada, en este caso el delay. Por ejemplo, si lo llamamos desde aquí, el return va a regresar a la siguiente línea de código. Entonces vamos a ver cómo funciona el programa. Vamos a dar clic en Run. Vamos a ver que no tenemos ningún error. Vamos a presionar el número 1 y vemos que el motor se enciende y gira en una dirección. Si aplastamos el número 2, gira en otra dirección. Si aplastamos otra vez el número 1, cambia la dirección. Y así sucesivamente, por lo que el programa funciona correctamente. Ahora este programa tiene todas las características del ejercicio de la tarea, pero tiene un pequeño error que ustedes deben detectar dónde está. Entonces vean este video detenidamente, sobre todo esta parte del ejercicio del motor, y examinen dónde está el error del ejercicio, corríjanlo y ya lo pueden adjuntar a su tarea. Para enviar la tarea, lo que ustedes deben hacer es grabar los programas desde LetSim. Van a seleccionar todos los ejercicios, los nombres de los ejercicios, mejor si le pueden poner ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 para saber cuáles son. Van a grabar, van a estar en .sm los archivos que se graben desde LetSim. Lo que van a hacer es seleccionar los archivos, dar clic derecho y van a enviar a una carpeta comprimida en zip. Entonces esta carpeta es la que van a subir a la plataforma. Ahí van a estar los ejercicios con los que ustedes me van a enviar, los 5 ejercicios. Eso sería todo por la tarea número 3, es la última tarea del curso. Lo que va a estar adjunto para finales del mes de febrero es el proyecto final, que va a ser dentro de este simulador. Van a tener que acoplar 3 de los elementos que tenemos aquí. Es decir, tienen que hacer un programa donde usen, por ejemplo, los LEDs, el teclado y el motor, o el display de 7 segmentos del motor y los botones, o el display, el LCD, el keypad y los LEDs. Entonces deben hacer un código de una aplicación donde se usen 3 elementos del simulador, por lo menos 3. Si ustedes quieren usar más, pues mejor. Les aconsejo seguir revisando los ejemplos que hay en el simulador Sim 51
para que puedan realizar su proyecto. Aquí hay ejemplos bastante claros de los diferentes módulos que tiene el simulador y algunas aplicaciones, entonces ustedes pueden combinar alguna de estas para formar su programa. Igual les voy a adjuntar uno de los ejercicios del libro con el que estamos trabajando, del 8051, resuelto, para que ustedes puedan estudiar y analizar cómo se resolvió ese ejercicio. Y les voy a adjuntar también las instrucciones escritas para que puedan realizar su proyecto y el informe que tienen que entregar sobre el proyecto final. Eso sería todo. Muchas gracias. Cualquier duda me pueden llamar a mi teléfono o escribirme a mi correo. Muchas gracias y estaríamos conversando.